El tema que hoy nos toca es el sacerdocio de los hijos. Acuérdense que hemos venido estudiando el sacerdocio para cada quien, para los padres, para el hombre, la mujer, para toda la familia. Y hoy nos toca el sacerdocio de los hijos, es la familia. Acuérdense que la iglesia está formada por familias, entonces los hijos también forman parte de la iglesia, ¿verdad? Del mover del Espíritu Santo y también tienen la oportunidad de ser sacerdotes o, ¿verdad?, de ministrar al pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Sí, porque ellos desde pequeños tienen ese gran privilegio. La mayoría de aquí han nacido aquí, han estado toda su vida y tienen este privilegio del cual muchos de nosotros no tuvimos. Ya nos convertimos a los 21, 22, 23 o a lo mejor más adelante. Entonces hacen una gran diferencia cuando se habla de los hijos, porque los hijos de alguna manera ellos tienen que siempre, como decía yo, siempre tienen que presentarse delante de Dios, pero tienen diferentes, sus genes son genes mejores que lo de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo. De alguna manera sus genes han sido ministrados del vientre y eso forma una gran ventaja sobre nosotros. Entonces yo creo que el sacerdocio de los hijos es muy importante para el desarrollo de la obra de Dios, para el desarrollo de la iglesia, porque la iglesia es lo importante, el ministerio, el evangelio, de las buenas nuevas, el Señor Jesucristo es lo importante. Entonces creo que es muy importante que ellos se desenvuelvan bien y puedan ellos ejercer más adelante un pastorado, uno de los 5 ministerios primarios, o
función es un poquito diferente. Acuérdese que para que alguien empiece a funcionar como sacerdote, tiene que primero aceptar a Cristo. ¿Sí? Primero tiene que arrepentirse, aceptar a Cristo. Tiene que bautizarse en agua. ¿Sí? Tiene que vestirse, tomar todas las vestiduras. Tiene que también tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Una vez una hermana llegó allá y me dijo: hermano Max, ¿qué necesita usted? La hermana estaba preocupada porque tenía muchas necesidades. Y me preguntó: ¿qué necesitas, Max, para que esto funcione mejor? ¿Yo qué necesito? Pues necesito un church chicken. No necesitaba eso. Pues necesito sacerdotes para que ellos ministren aquí. Eso es lo que se necesita en una iglesia, sacerdotes. Gente que pueda atraer la presencia, gente que pueda ministrar en ese lugar. Porque eso es lo importante. El sacerdocio es lo importante en la iglesia, pues en el sentido pues de que hay personas que deben de estar ahí ministrando. ¿Ve? Eso es lo que yo necesito allá. Personas que lleguen y ministren. Entonces, los hijos forman parte también de eso. Que fueron ungidos, pues, que pueden tener unción. ¿Verdad? Los niños que habilitan tienen unción, ¿verdad? Tienen que ser ordenados, consagrados para ejercer el sacerdocio en el servicio del Señor. Entonces tienen que tomar una forma seria, pues. Lo que estoy diciendo tiene que tomar una forma seria, de tal manera que sean personas que ejerzan ese oficio, que no se vayan a, ¿cómo se llama? Que cualquier problemita lo saquen, no. Porque ellos más adelante van a tener problemas. Entonces tiene que ser serio, pues. Que ellos ejerzan esto como algo serio. Por eso los padres es muy importante que los apoyen. Porque esto es serio, no es. Porque el día que tengan un problema, hasta ahí van a llegar y se van a ir al mundo. Se van a ir a besar al diablo. No, es serio, en un oficio es serio. Entonces, aquí dice que los hijos tienen que también pueden tener lo mismo que los padres o que los adultos, pero en un orden, pues, bajo autoridad. Entonces, eso es muy importante. Ahora dice segunda de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice aquí que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Vea? Lo que está diciendo pues es un pueblo de sacerdotes, pues eso es una nación, es un linaje, pues. Vea, los genes, vea, que tenemos nosotros son sobrenaturales y que somos una nación santa. De esa manera Dios nos da. Entonces, Dios nos ha elegido pues a nosotros para hacer este oficio. Eso es muy importante. Dios nos eligió a nosotros. Mire, a lo mejor ya nosotros no podemos pensar, ¿verdad?, que usted ya no puede ser la Miss Universo, por ejemplo, las mujeres, pues ya no. O el hombre no puede pensar que puede ser Maradona o Messi, pues. No, a nosotros ya no podemos pensar de esa forma, sino lo que tenemos que pensar es que somos un real sacerdocio, pues. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que entender de una vez por todas. ¿Ve? No estoy diciendo que todo lo que hace allá no es importante para usted, ¿verdad? Pero lo importante es llegar a ser un real sacerdocio. Gente que pueda y sepa ministrar al pueblo. Gente que pueda y sepa hacer las cosas aquí en la iglesia, pues. Ese es un oficio. Ese es un oficio. Entonces los hijos están en eso.
Dice, para que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si realmente nosotros le queremos dar la gloria a Dios, lo vamos a hacer de esa manera. ¿Ve? Pero si no le queremos dar la gloria a otras cosas, no lo vamos a hacer así. Eso es bien importante. Entonces, los padres forman un papel muy importante. Ahora dice aquí que el Señor nos eligió para ser un linaje, escogidos de real sacerdocio. Es una generación de sacerdotes, pues. Eso es lo que Dios quiere hacer realmente, una generación de sacerdotes. Y en griego es genos, y significa descendencia, raza, familia, prosperidad, genética espiritual. Dice que viene ya calificado el sacerdocio programado por Dios. Entonces, genéticamente, digamos, es una genealogía espiritual, pues, que ya Dios puso en cada uno de nosotros, es programada por Dios. Eso quiere decir, pues, que ya nosotros funcionamos como sacerdotes porque Dios ya lo hizo así, pues. Llega un punto en que tú funcionas porque Dios ya te dio esa gracia, ya te dio esa, como dijera yo, esa habilidad de hacerlo. ¿Ve? Pero es un, como dijera yo, eso lleva tiempo, pues es un proceso, pues. Por eso es importante que todos estemos dentro del proceso de Dios, pues, porque Dios quiere llevarnos a esa, ¿cómo se llama? A ese nivel, pues, donde ya podemos ejercer el sacerdocio de una manera auténtica. ¿Ve? Entonces eso ya está programado, ya Dios lo programó. Podemos atrevernos a decir, como dice aquí, que ya Dios lo programó en cada uno de nosotros. Cada uno tiene su gracia, pues. Cada uno tiene su habilidad aquí en la iglesia. Entonces Dios lo ha hecho así. Entonces uno tiene que, realmente el padre tiene que entender esto, pues. ¿Verdad? Tiene que descubrir su función dentro de la iglesia y tratar de ayudarle al hijo que también él descubra esa función en la iglesia. Entonces eso es bien importante. Entonces eso es lo que tenemos que tener. Ahora dice que la iglesia se encuentra en una relación directa con Dios a través del sacerdocio o oficio. Es el llamamiento al creyente para tener acceso a Dios por medio de Jesucristo y ofrecer sacrificios espirituales, el sacerdocio santo. Dice que el cuerpo de sacerdote lo conforman todos los creyentes que ofrecen sacrificios espirituales. Entonces, valga la redundancia, es un llamamiento para ofrecer sacrificios espirituales. Usted bien sabe, cuando venimos aquí al culto, entonces tenemos que aprender eso. Y este cuerpo, somos un cuerpo, somos un pueblo, lo formamos todos nosotros, pues. En el lugar que Dios nos ha puesto, en lo que estamos desarrollando, somos un cuerpo, somos un pueblo de sacerdotes y tenemos que estar listos siempre a funcionar como sacerdotes. ¿Ve? Porque la bendición, ¿sabe dónde está la bendición? ¿Ah? Miren la mano. A veces aquí está la bendición en su mano. Cuando usted ora, cuando usted ministra, cuando alguien viene con una necesidad, usted pone las manos y puede funcionar como sacerdote y puede bendecir a su hermano. Ya no estoy diciendo que, claro, hay un orden para hacer eso, pero lo que quiero decir es que cada quien tiene una bendición dentro de su corazón, pues. ¿Verdad? Y eso es muy importante. En cierta ocasión yo tuve una compañera de trabajo. Entonces esta compañera tenía como 30 y pico, no sé cuántos años, pero ya era mayor, como unos 27 años. Y tenía un problema de toda su vida. No podía tener hijos.
Entonces ella, del problema que tenía, siempre lo andaba contando. Y siempre andaba diciendo, es que yo soy estéril, no puedo tener hijos. Yo soy estéril, no puedo tener hijos. Y siempre andaba, usted sabe, para una mujer eso es importante. A lo mejor para el hombre no puede ser importante o puede ser, pero para una mujer eso es algo importante. Entonces yo le prediqué a Cristo. Y entonces me la gané para Cristo. Entonces ya cuando me la gané para Cristo y ella abrió su corazón, entonces dije, yo voy a orar por ti. Entonces yo oré por ella porque se arrepintió de sus pecados, porque aceptó a Cristo y oré para que tuviera hijos. Pues la sorpresa fue que al tiempo tuvo 2 hijos. Dice, y cada vez que yo los veo, yo me recuerdo de eso. Miren lo que Dios hace cuando hacemos las cosas bajo la palabra del Señor y bajo la orden de Dios. ¿Ve? Y muchos a lo mejor no van a creer, pero yo los miro ahí, siempre están ahí con ellos y mandan fotos. Siempre los miro y yo digo, que están bien grandes ya. Miren lo que Dios hace. Entonces somos un pueblo de sacerdotes y tenemos mucha bendición en nuestras manos. Yo por eso, mire, si a mí me dicen, ora por mí, oye, no, pero yo no sé qué bendición le voy a dar. No oro a menos que Dios me dirige el Espíritu Santo, o sea, una persona que tenga unos 20 años aquí en la iglesia sirviéndole a Dios y que yo sinceramente mire y tengo un gran afecto, pero yo no oro por nadie, porque yo sé que si yo oro, algo va a recibir. ¿Ve? Entonces la persona tiene que saber pelear sus bendiciones, tiene que saber guerrear sus bendiciones, porque la mayoría recibe la bendición y se desaparece, hermano, ya no vuelve a la iglesia, entonces no sirve de nada. Entonces, no, pero es muy importante. Entonces, porque es un pueblo, dice el 24, entonces el Señor le dijo, ve y desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él interrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Miren lo que Moisés habló con el pueblo. Dice que hay límites, porque dentro del sacerdocio hay límites, pues eso quiere decir que hay cosas que el sacerdote tiene que obedecer. Pues. Por ejemplo, aquí hay un ministro. ¿Quién es el ministro? El pastor, el hermano José Arriaga. Entonces, él es el que pone los límites a todos los que servimos aquí. Y tenemos que obedecer a él. Entonces, tanto los padres como los hijos, todos estamos bajo ¿cómo se llama? Esos límites, pues. Tenemos que obedecer, pues, porque Dios siempre pone a un ser humano. Pues. Eso es lo que a veces, ¿por qué muchos dejan este oficio? Porque ellos quieren trabajar con Dios directamente. Ellos quieren que Dios les hable, pues. Y que Dios venga y le diga, mira, tú vas a hacer esto personalmente. Pero lo que ellos no saben, que Dios ha llamado a hombres para que ejerzan estos límites. Y tienen que obedecer a esos hombres. ¿No ve que Moisés le dijo a Aarón, pues, acaso Dios habló con Aarón? No se ve ahí. Es más, Aarón ni se podía acercar, porque el Señor lo interrumpió. De seguro iba a morir quemado ahí. ¿Por qué? Porque así es, hay límites. ¿Vean? No podemos nosotros pensar que porque somos sacerdotes podemos hacer lo que queramos. No. Entonces, para el hijo dice que el padre de familia ha sido escogido para ejercer el oficio sacerdotal de una manera que puede encontrar en él el límite de Dios, la gracia para poder ministrar a Dios y a su familia. Entonces, Dios le da límites a los padres para que los padres sean sacerdotes, pero no solo sacerdotes en iglesia, sino también con su familia, pues. ¿Verdad?
y hay ciertos límites que deben de que ellos tienen que cumplir, y esos límites los pone la palabra del Señor. Dice Levítico 7:23, dice también que entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo, y luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor lo ha ordenado. Entonces, vemos aquí que Moisés, este es un límite, mire. Vean, se acerca a Aarón y le dice: presenta tu ofrenda por el pecado, ve, por el pecado y tu holocausto. Sí, porque a veces esto es muy importante, de presentar la ofrenda. O sea que vamos a primero a limpiarnos, pues. Si hemos pecado, podemos pedirle perdón. Y no solamente perdón por nosotros, sino perdón por toda nuestra familia. Pues. Tenemos que presentar ofrenda, porque el altar es el punto de comunión entre Dios y el sacerdote. Pues. Aquí es donde nosotros tenemos que arrepentirnos. Aquí es donde nosotros tenemos que humillarnos, pues. ¿Ve? No, de tal manera que pidamos perdón. Entonces eso es muy importante. Y no solamente por uno, también por el pueblo, o sea, por los hijos. Dice que entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado y el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Mire, pues. Entonces Dios usa, mire, al sacerdote cuando el sacerdote se arrepiente. Dice que alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Esa es la manera correcta. Tanto el padre tiene que estar ejerciendo su sacerdocio para que pueda ser sacerdote en su casa. ¿Ve? Él tiene que presentar estos sacrificios, ¿ve? Por causa del pecado. Entonces eso es muy importante. Hay que invocar el nombre de Dios en el altar, porque el altar ha sido diseñado para presentar la ofrenda. ¿Ve? O sea que uno se puede arrepentir para uno mismo y para todos. Si tú tienes que ministrar al pueblo, tú tienes que presentar ofrenda para ti, para el pueblo. Pues. Tienes que orar, ¿ya?, por el pueblo, para que el pueblo pueda recibir esa administración. El altar es un lugar de reconciliación, ¿ve?, por medio del perdón de pecados. Cuando esto se da, viene la bendición del Señor. Es lo que el pueblo espera en la salida del sacerdocio. Entonces, digamos que la función del sacerdote es ministrar al pueblo para llevarlo a una bendición, pues. No para que el pueblo reciba maldición. No, es para que el pueblo reciba una bendición. ¿Ve? Para que ellos bendigan al pueblo. Dice que el sacerdote, que con sus manos en alto bendecirá al pueblo, lo cual era la muestra de la ofrenda que había sido agradable. Por lo tanto, se había logrado la reconciliación. Los hijos esperan una palabra de bendición por parte de los padres. ¿Ve? Lo cual nos anima y exhorta a seguir en la búsqueda de su presencia y agradarle en todo lo que hace. Entonces el padre, lo mismo, pues. El padre tiene que siempre bendecir a sus hijos, aunque los hijos tienen su forma de ser, pues. No porque un hijo tiene una forma de ser es malo, no, es su forma de ser. Cada uno tiene su personalidad y tiene sus principios. A veces los padres, los hijos no se parecen a los padres, ni los padres a los hijos. Pero el deber del padre es bendecir al hijo, pues. De esa manera es lo correcto, pues. Pero se tiene que presentar ofrenda de pecado para que esto funcione, pues. Entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es bien importante. Por eso uno puede atraer la presencia de Dios. Por eso los dones del Espíritu se mueven. Por eso hay un sacerdocio activo en este lugar.
Eso es un oficio, hermano. Esto no es un compromiso con Dios. Bueno, sí es, pero más que eso es un oficio que hay que aprender. ¿Y cuántos estamos aprendiendo? Sí, espero que aprendamos bien. Entonces, eso es bien importante. Ahora, dice aquí en el 37:8, dice también, y Aarón quemaba incienso aromático sobre él, lo quemaba cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón preparaba las lámparas, al atardecer quemaba incienso. Había incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Entonces el incienso es figura pues de la condición de uno, pues lo que le agrada a Dios. O sea que en nuestra vida tenemos que agradar a Dios tarde, mañana y noche. El incienso son lo que nosotros hacemos. Entonces es una gran responsabilidad del sacerdote en la administración de las cosas santas del santuario. Dice que cuando se hablaba de incienso aromático, podemos tomarlo como la figura de la condición moral y espiritual de parte de la familia en relación con Dios, con su familia. Debe ser aroma agradable, así como el incienso lo era cuando se quemaba. Entonces debe haber un orden pues moral en los hombres y las mujeres. Pues. La vida de uno debe de estar en orden, eso es lo que dice, pues no debe estar en desorden para que sea algo agradable al Señor, tanto la de uno como de los hijos. La misma regla es para los dos. Dice también que además en la expresión constante de la alabanza, como ministro proclamamos, celebramos homenaje cantando y honrando y dando ofrendas de gratitud en actitud de alegría, gozo delante de su presencia todo el tiempo. Entonces es la forma también de cantarle a Dios, pues, de alabar a Dios. ¿Ve? Entonces eso es muy importante. El sacerdote siempre debe estar alabando a Dios. Pues. ¿Ve? Dice la Biblia que Judá primero y la batalla se ganará. Entonces tenemos que ser personas que alabemos a Dios constantemente, bendigamos el nombre de Dios. Si somos sacerdotes tenemos que hacer eso, tanto el Padre como el Hijo, constantemente, para que el incienso sea agradable delante de Dios. Dice que también podemos verlo como la oración, ¿ve? Intercedora de los padres, el Señor, por cada uno de los hijos. Entonces también la oración, la intercesión. Miren, aquí hay un versículo que lo explica. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscar y los santificaba, lavándose temprano, y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Sí, porque el incienso también es la intercesión, pues. ¿Ve? Y Job siempre estaba intercediendo por sus hijos. Estaba pidiéndole, pues, porque conocía a sus hijos. ¿Vea? Sabe que los hijos no son perfectos, pues. Entonces, a veces uno piensa que los hijos son perfectos o no hacen cosas. Eso es lo más imprudente que puede pensar un padre. Job hacía ofrendas, pues, ¿ve? Y oraba por sus hijos. Y eso lo enseña la Biblia. Entonces, para que un hijo ejerza un sacerdocio, el padre tiene que estar intercediendo por él. Es lo que está diciendo la Biblia. Dice Apocalipsis 8:3, dice que otro ángel vino y se paró ante el altar con incienso de oro y le dio mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ve las oraciones de todos los santos. Ahí se ve claramente, pues, vea. Porque que el incienso, dice, era añadido a las oraciones de todos los santos sobre el altar que estaba delante del trono. Entonces todo eso es bien importante.
Esos son los límites. Eso es un oficio, pues. Por eso decía yo, es un oficio, es algo que uno tiene que ir desarrollando y aprendiendo, pues. No es solamente lo que la mamá quiere y lo que el papá quiere. No, no es así. Es un oficio en el cual tiene que haber un proceso, tanto como para el hijo como para el padre. Dice 2 de Timoteos 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces sabemos también, vea, que el Espíritu Santo pues es el que da, vea, el que nos aviva aquí, la llenura del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces el sacerdote debe estar constantemente buscando a Dios, buscando el fuego del Espíritu Santo para ejercer este sacerdocio. Dice aquí también, dice que la lámpara representa figuramente al Espíritu Santo, el cual como fuego dentro de la familia debe avivarse constantemente. Entonces, una de las funciones del Padre pues es siempre estar avivando ese fuego, ¿ve?, en la familia. Y eso es muy importante, pues, y eso se ve aquí en la iglesia, pues. Por ejemplo, yo lo veo allá con los niños más pequeños. He tenido niños traviesos. ¿Usted sabe qué es un travieso? Usted sabe, ¿no entiende la palabra travieso? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues un niño travieso es aquel que siempre está activo y está haciendo travesuras, de tal manera que interrumpe todo. Pues esos son los que abundan allá. Pero he visto también que esos niños traviesos aprenden a alabar a Dios. Que esos niños traviesos aprenden a adorar a Dios. Que esos niños traviesos aprenden a desarrollarse en Dios. ¿Y sabe por qué? Pues por los padres. Porque los padres avivan el fuego en su casa. Ellos toman el tiempo. Yo me doy cuenta cuando un padre está haciendo eso. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Lo visito todos los días. No. Cuando el niño empieza a cambiar. Cuando veo que ese travieso empieza a danzar. Este está danzando con su mamá o está danzando con su papá. Es la única forma que yo puedo entender eso. Entonces el padre está, ¿cómo se llama?, avivando ese juego, porque la responsabilidad de los hijos, ¿de quién es, hermano? ¿Es mía o de ustedes? Les pregunto. De los padres. Exactamente, mire, la anciana fue la que contestó. Porque ella sabe. No es de la iglesia, es de los padres. Entonces los padres tienen que avivar ese don de Dios en ellos para que ellos aprendan el oficio. Pues. Cuando un padre solo se dedica a trabajar, a comprarle buenos zapatos, Nike, pantalones Tommy o Tammy, como se llamen, camisas buenas, pero el padre no está desarrollando el sacerdocio en su casa. Cuando crecen, ¿qué va a pasar con los niños? Cuando el padre solo se preocupa por el estudio del niño y el niño se convierte en un profesional, pero al convertirse en profesional, ¿qué pasa con ese? Se va de la iglesia. Se olvida que hay un oficio aquí, que somos un pueblo de sacerdotes, porque el padre se dedicó siempre a lo material, siempre se dedicó a lo que sus ojos le decían, pero nunca puso en cuenta la Biblia, pues, lo que dice el Señor aquí, que dice que avives el fuego del don de Dios, pues, en tu familia. Entonces todas esas cosas cambian el rumbo de la vida de nuestros hijos, pues, aunque usted no lo crea. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que avivemos el juego. No tanto uno no puede dar lo que uno no tiene, hermano.
Dice lo que es un principio muy importante. Si uno no se aviva, uno no puede avivar a los demás. Uno tiene que primero avivarse, llenarse de Dios, para después ir y repartir lo que uno ha recibido. Y no se pide, se busca. Aquí en la iglesia, cuando está la alabanza, cuando está la palabra del Señor, hay que compulir el corazón, hay que regalarle el corazón a Dios, pues. Y decirle, Señor, aquí está mi corazón, lléname de tu palabra, lléname de tu espíritu, lléname de tu presencia, lléname de todo lo que tú tienes para mí. Porque no se pide, se busca, se entrega. Uno tiene que entregarse a Dios para que el don de Dios esté ahí en uno, pues. Y eso es lo que nos cuesta bastante. Entonces, eso es muy importante. Entonces dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Dice en este Salmo que la acción del Padre como sacerdote es ministrar de ello a su familia para que todos puedan tener experiencias espirituales. Esto es como una motivación que todos se consagren más al Señor. ¿Verdad? Entonces dice, porque Él, el Espíritu Santo, es el encargado de iluminar, inspirar y guiar a todos los creyentes al camino de la vida. Entonces, viendo como la lámpara, que también es figura de la palabra del Señor, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que el Espíritu Santo nos convence, ¿ve? Y la luz para mi camino, para que uno pueda caminar en el camino correcto. Entonces eso es bien importante. Dice también en Éxodo 25:30, dice, y pondrá sobre la mesa el pan de la presencia. El pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Ahí está pegada, pero es delante de mí. Entonces, hablando del pan, sabemos que el pan es figura de la palabra del Señor. Dice que cuando hablamos de la mesa podemos mencionar varias cosas. Es una comunión. ¿Ve? Estamos hablando de una comunión porque en una mesa hay una comunión también, una amistad, un compañerismo, una relación fraternal. Sobre ella estaba el pan de la presencia de Dios, el cual era el alimento exclusivo para el sacerdote y tenía la libertad de comerlo él y sus hijos en el día de reposo, para que era cosa muy sagrada. Entonces, cuando habla de la mesa y del pan, está hablando de la administración sacerdotal que una familia debe de tener, pues, ¿ve? Que deben de compartir, pues, ese pan. Todos pueden comer de ese pan, ¿ve? Y era una cosa sagrada, pues. Entonces la familia debe de hacer eso. Debe de el padre, la mamá, especialmente cuando los niños están pequeños. Mire, cuando los niños están pequeños son muy obedientes. ¿Sabe por qué sé yo? Por los vestidos de las niñas. Porque la mamá le pone el vestido que quiere. Entonces vienen con sus vestidos y los niños hacen lo que la mamá le dice o el papá. Entonces debe haber una comunión, pues, de tal manera que puedan compartir, que todos puedan comer del pan, dice. Todos pueden comer del pan, que es la palabra del Señor. Entonces deben de aprender con los padres la palabra de Dios. Dice que cada día de reposo continuamente se pondrán en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los hijos de Israel y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en un lugar santo, porque lo tendrán como cosa muy sagrada de las ofrendas encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Mire lo que está diciendo la Biblia, es un derecho, ¿ve? Para los hijos, es un derecho para los hijos, es un pacto eterno para los hijos de Israel. ¿Ve? Y es algo maravilloso que Dios ha dado, pues, a la familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, es un pacto eterno, pues. O sea que el Señor bendice de esta manera a las familias, pues. Digamos que lo correcto, pues, es que se forme una familia de sacerdotes, pues.
Eso es lo correcto. ¿Vea? Y que Dios bendiga de esa manera, porque Dios bendice de esa manera. Dice también, hoy vamos a hablar de las funciones de los hijos como sacerdotes, porque al principio estábamos hablando de los padres con los hijos, porque los padres son los que llevan cierta responsabilidad o llevan la responsabilidad de los hijos, porque los hijos obedecen a los padres. Pero vamos a ver las funciones de los hijos como sacerdotes. Y dice en Números 18:3, y atenderán a lo que tú ordenes, a las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar, para que no mueran tanto ellos como vosotros. Miren, lo primero, hay un orden para los hijos. Dice que atenderán a lo que tú ordenes. O sea que el hijo, el padre va a estar arriba del hijo. Y el hijo solo puede hacer lo que el padre dice. ¿Ve? Dice que las obligaciones de la tienda. Dentro de la iglesia hay límites, hay un orden, bajo autoridad también. O sea que para que un hijo funcione bien en este sacerdocio, tiene que hacer dos cosas. Primero, estar en orden y meterse bajo autoridad. ¿Ve? O sea, de aquí de la iglesia. Pues. Dice que los hijos no se pueden desenvolver por sí mismos. Deben de estar bajo la autoridad paterna. Porque Dios es Dios de orden. En el sacerdocio, como mayor razón, debe de reconocerse la autoridad de la cabeza que ha sido designada por el Señor para mantener la unidad y la armonía. Acuérdese que la unidad y la armonía se mantiene cuando hay orden y cuando hay autoridades. Entonces, de esa manera, un hijo se puede rebelar con sus padres cuando los padres le prohíben. ¿Ve? Buscar a Dios. Esa es la única razón como un hijo puede decir, no mamá, lo siento, te quiero mucho, eres muy bonita, pero yo voy a ir a alabar a Dios. O al padre, eres muy guapo, fuerte, pero Dios es más importante para mí. Porque hay casos donde los hijos, por ejemplo aquí han venido hijos o niños que sus abuelos los han traído, pero los padres, nada con Dios. Entonces ahí se está rebelando pues el hijo contra el padre, porque los padres no quieren nada con Dios, pero ellos sí quieren. Hay casos de todos. Entonces se puede rebelar. Las órdenes y obligaciones emandan de la autoridad. Esto por el ordenamiento de toda la casa, en lo que respecta tanto en lo secular como en el culto familiar, porque esto es santo, debe hacerse el temor reverente en las cosas del Señor, que es lo que el santuario y el altar. Entonces vemos que hay un orden, vemos que debe hacerse con reverencia en el santuario y en el altar. Entonces los hijos deben de funcionar de esa manera. Entonces vemos que hay un límite para los hijos. O sea, el hijo puede funcionar como sacerdote, pero tiene que esperar a ser adulto para alcanzar ciertas cosas, pues. ¿Vea? Mientras que no sean adultos, están bajo la autoridad de los padres y bajo la autoridad de la iglesia. Dice en Números 18:1, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevarás la culpa en relación con el santuario, y tus hijos contigo llevarán la culpa en relación a vuestro sacerdocio. Mire la responsabilidad. ¿Dónde queda la responsabilidad? Cae en todos, tanto en los hijos como los padres, porque la bendición también cae en todos. Cuando Dios bendice a todos. Pero cuando se trata de responsabilidad, también es de todos. Nadie se salva. Entonces todos son responsables en la casa. ¿Vean? Los problemas se afrentan a la familia. ¿Vean? Junto a la comunión con el Señor. Eso quiere decir que cuando, digamos, salga un problema, pues, ¿vean? Todos tienen que resolverlo. Entre todos tienen que tomar una decisión. En vez de buscar culpables, ¿vean? Mejor busque una solución. Hay que ponerse de acuerdo. ¿Amén o no amén?
Porque buscar culpable es lo más fácil, hermano. Aquí estoy yo, cúlpeme. Buscar culpable es lo más fácil. No, hay que buscar una solución. Entonces la solución viene también tanto de los padres como de los hijos. Dice el número 18, 1 ya lo leímos. Dice Josué 24:15, dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a vuestros dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a qué? Al Señor. Mira, llega un punto en que uno se tiene que definir. ¿Verdad? Tanto los padres como los hijos. Tenemos que definirse. ¿Sabe qué es cuando uno se define? Eso quiere, ya me tardé. Eso quiere decir que el padre va a decir, vamos a servir al Señor. ¿Ok? Entonces toda la casa tiene que definirse. Vamos a ir más rápido. Dice Éxodo 27, ya voy a terminar, 20 y 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas, para el alumbramiento, para que las lámparas arden continuamente. Mire. Sí. Entonces está hablando que los hijos pueden disfrutar también del mover del Espíritu Santo, porque el aceite es figura del Espíritu Santo. Los hijos pueden mantenerse en un nivel alto. Dice que en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, Aarón y sus hijos lo mantendrían en orden delante del Señor desde la tarde hasta la mañana. Esto será este estatuto perpetuo para todas las generaciones de los hijos de Israel. Ese es un estatuto perpetuo. Por eso los hijos gozan del mover del Espíritu. Dice Levítico 6, 9, 13, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse encendido. Entonces vemos que el fuego del Espíritu, el mover de Dios, también se mueve en los hijos y se puede mantener encendido. Porque en el altar es la comunión que uno tiene con Dios. Entonces los hijos también pueden tener esa comunión. Dice que el fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar y no se apagará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora dice en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que nos presentéis vuestros cuerpos como sacerdotes, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces los hijos, una de las funciones de los hijos es también presentar su culto racional que se hace aquí en la iglesia. Así como lo presenta el Padre, lo puede presentar el Hijo. Dice número 6, 23, 24, habla a Aarón y a sus hijos, dile, así bendecirás a los hijos de Israel y les dirá, el Señor te bendiga y te guarde. Así debe de usted bendecir a sus hijos. Siempre el Señor te bendiga y ¿qué? Te guarde. Entonces eso es bien importante. Esa es la participación de los hijos. Dice Joel 2:28, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Ya habló a salvadoreño usted. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Esta es la evidencia. Y todo eso. Ahora la conclusión, 6.1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es ¿qué? Justo. Entonces termino diciendo, los hijos ejercen un sacerdocio en la iglesia, pueden.
pero bajo la obediencia de los padres. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Póngase de pie, hermano, vamos a darle el tiempo a los hermanos de alabanza. Si hay